Eh, en esta clase vamos a abundar en lo que ya habíamos visto en la historia del derecho notarial, en la que hablamos del divorcio del sistema notarial anglosajón y el sistema notarial de tipo latino. Eh, Como ya habíamos comentado en clase, el sistema notarial de tipo anglosajón tiene su división o se separa del derecho notarial de tipo germánico latino con Enrique VIII. Y bueno, estas trae consecuencias ahora de orden mundial, ya que la separación da dos sistemas totalmente diferentes. El notariado de tipo sajón es un notariado no profesional, es un notariado que no usa protocolo, es un notariado que única y exclusivamente funciona para realizar certificaciones o lo que aquí conoceríamos como ratificaciones de firma. Ante ellos no se llevan a cabo ningún tipo de contratos, por ejemplo un contrato de compraventa, sino que la seguridad jurídica la da los seguros que adquieren los contratantes cuando realizan una escritura de compraventa. El notario de tipo anglosajón no tiene tampoco una colegiación forzosa. En realidad, son libres para realizar las actividades. De hecho, pueden realizarlas cualquier tipo de persona. Puede ser una persona que vende pizzas, una persona que reparte pizzas, una persona que es jardinero, puede realizar funciones de orden del notari public. En cambio, el notario de tipo latino es un notario mucho más completo, es un notario que tiene que ser a fuerza profesional del derecho, tiene que ser un abogado. En muchos casos debe de contar además con maestría. Está investido de la fe pública del propio Estado. Si bien es cierto, no es un funcionario público, sí es un abogado coadyuvante de la administración pública. También se desenvuelve en el campo extrajudicial, es decir, ante un notario en la actualidad. En México, por ejemplo, se pueden hacer sucesiones ante notario. En algunos estados ya se pueden hacer divorcios de corte administrativo ante notario. Se pueden hacer las ratificaciones, las testimoniales ante notario, que son el equivalente a las informaciones ad perpetuum ante un juez y otro tipo de actividades. Si bien es cierto, en México el notario no puede realizar matrimonios, no puede casar a las personas, en otros países sí se puede hacer. También en la presentación que ya está subida y entregada en el sistema, pues ahí vamos a ver que hay estados que van a tener prácticamente estados países que van a tener la facultad de poder casar a las personas. Por ejemplo, en Francia, en Argentina y en otros más. Vamos a trabajarlo también eso. En nuestro país, bueno, en todo el sistema anglosajón la colegiación es obligatoria. Inclusive la Suprema Corte de Justicia ya señaló que cualquier tipo de profesionista no tiene la obligación de pertenecer a un colegio de su estado, un colegio por ejemplo, abogados, un colegio de arquitectos, pero en el caso de los notarios sí es obligatorio que los notarios estén colegiados en un colegio que es de carácter estatal. También vamos a ver que el notariado de tipo latino es un notariado que prácticamente está en toda la República Mexicana, está en toda Latinoamérica, está en Europa continental y también está en algunos países de Asia como son China, Japón, Corea. Mientras que el sistema de tipo anglosajón se encuentra principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Canadá en la parte inglesa. Tenemos lo que es Australia, Nueva Zelanda, es decir, todos los países que fueron del Commonwealth en su momento o que fueron colonias inglesas tienen el sistema de tipo sajón, mientras que todos aquellos demás países que tienen alguna relación con los países de Europa continental, son prácticamente el notariado de tipo latino.
Eh, Prácticamente hay tres excepciones al sistema de notariado de tipo sajón, que son Luisiana. En toda Luisiana se maneja el tipo latino, no el tipo sajón. En la parte francesa de Canadá y en Londres, mientras estuvo operando Inglaterra como parte de la Unión Europea. Esas son las tres excepciones del sistema de notariado de tipo anglosajón respecto al notariado de tipo latino. Y bueno, en la Unión Europea prácticamente todos los países de la Unión Europea tienen el sistema de tipo germánico latino, todos. Algunas diferencias que hay con respecto al notariado mexicano es que en Alemania, por ejemplo, se han desarrollado tres tipos de notarios. El notario exclusivo, que es únicamente notario, pero también tenemos el notario abogado, que puede además litigar, y el notario que es funcionario público, es decir, es un servidor público que recibe honorarios del Estado o recibe del erario. Los tres tipos de notario pueden dar fe pública. Los notarios en Bélgica, pues estos nombramientos se hacen por decreto real, pero de antemano debe de ser licenciado en Derecho, con 6 años de estudio universitario, uno más que en México, realizar 3 años más de estudios notariales, debe entrar en concurso, igual que sucede en la mayor parte de las leyes en México, son 2 concursos. Justificar además conocimientos lingüísticos, esto es muy importante porque en la Unión Europea van a tener relaciones comerciales con toda la Unión. Los candidatos a notarios estarán examinados por una comisión mixta compuesta por no notarios, por notarios y por Ministerio de Justicia, similar igual a las leyes en México, a casi todas. Tenemos el notario en Bulgaria, que debe haber adquirido también estudios universitarios, que haya estado en el servicio judicial, que no haya sido culpable de delitos de premeditación o haya sido detectado inocente, sí, que no se le haya quitado la capacidad para ser notario, también es similar a México, a Puebla en específico, que no haya no haya realizado en otros lugares la actividad notarial y se le haya revocado esa patente, que no haya sido procesado por insolvencia, también similar a México y a Puebla en específico, y que esté registrado en el colegio notario, es decir, que tenga colegiación obligatoria, igual que en México. El notario en España debe ser español de nacimiento, tener 23 años o por naturalización, no encontrarse en caso de incapacidad para ser notarios, ser doctor o licenciado en Derecho, que esto es importante porque hay la alta especialización en España, concluido sus estudios obviamente de licenciatura, y el examen de oposición, que es exactamente lo mismo que sucede en nuestro país. En España, a diferencia de aquí de Puebla, por ejemplo, que tenemos el distrito judicial, que es donde actúa el notario, allá se tiene el distrito notarial, y al notario le corresponde íntegra y plenamente el ejercicio de la fe pública en cuantas relaciones de derecho privado traten de establecerse o declararse en contenido judicial, perdón. Y esto es importante porque en España sí existe, por ejemplo, el matrimonio ante notarios, que esto es también importante. El notario francés, que para nosotros es muy importante porque el notario francés es el real antecedente de nuestro notario mexicano. Pueden ustedes decir, pero ¿por qué? Si realmente la conquista de México la hicieron los españoles, sí, pero el derecho notarial tiene su evolución más importante en el imperio de Maximiliano de Habsburgo con la ley de notariado y escribanos de 1865, del oficio de notarios y escribanos de 1865. Y bueno, ahí se hereda mucho la tradición francesa, que es la que actualmente rige a México. Y bueno, ¿cuáles son las características? El notario en Francia debe ser francés, por nacimiento o naturalización. No debe haber sido autor de hechos que hayan dado lugar a una contienda penal por acusaciones contrarias al honor, la probidad y las buenas costumbres. No haber sido autor de actuaciones de la misma naturaleza que hayan dado lugar a retiro del oficio o una sanción disciplinaria administrativa de destitución, exclusión o revocación. No haber sido castigado por quiebra,
ser titular de una maestría en Derecho Notarial, que esto es muy importante, que yo creo que en México hace mucho falta esto, o diplomas equivalentes a una maestría, o sea, tener varios diplomados de Derecho Notarial. Ser titular del diploma de aptitud para las funciones de notario y el certificado de fin del periodo de prueba o el diploma superior del notariado. Acá nos vamos a quedar. Voy a seguir en otro video para ampliar sobre las organizaciones internacionales que manejan el notariado de tipo latino. Muchas gracias, estimados alumnos.